Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 29 de agosto del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en Campus, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si, y nos trasladamos a diversos lugares del planeta donde habitan nuestros seres amados, orando por todos aquellos necesitados o conscientes de esa necesidad de Dios y conscientes de que somos una comunidad entre unos y otros, orando por unos y otros, y todos en oración, conectados, aún por los no creyentes o los descreyentes que dejaron de creer, pero creyendo siempre firmemente de que las fuerzas de la naturaleza, de que las fuerzas de la sociedad, de que las fuerzas de las tinieblas jamás prevalecerán sobre las fuerzas del bien, las fuerzas del bien vivir y las fuerzas de las bienaventuranzas que defiende el Espíritu Santo Paráclito en todo el cosmos, en toda la creación y en toda la creación humana. Con mucha fe, con mucha confianza y mucha esperanza en Dios, sabemos que las tormentas, los huracanes, los desastres naturales que llaman en Estados Unidos, en Tampa, en Florida, que se avecinan en estos países neotropicales por el cambio del clima como se le conoce, que es el estado del tiempo, que pasa de ser muy seco a ser muy lluvioso en Europa, que estuvieron por una sequía muy amplia también, y ahora empiezan unas ligeras lluvias y una transición. Ya vendrán el otoño y el invierno, las estaciones. Pero ante ello, el Señor de los tiempos, Jesús, vence sobre los signos de los tiempos. Todas esas tinieblas, todas esas nebulosas, todas esas interrogantes. Hoy la palabra de Dios, precisamente en el Evangelio de San Marcos, conmemorando la iglesia de Dios, la iglesia católica, apostólica y profética en el profeta San Juan Bautista, primo hermano de, de Jesús, en segundo grado de consanguinidad se diría, porque primas hermanas Santa Isabel, madre de Juan, y María Santísima, madre de Jesús. Dios mediante, próxima semana estaremos conmemorando de la maternidad de Ana, la madre de la Santísima Virgen María, la suegra de Pepe, de José, de San José, esa familia de Nazaret, Jesús, María y José, que siempre vincula a esta familia Nahuín, Isabel y su esposo Zacarías, con Juan el Bautista. Ahí van ya dos familias y se han extendido hasta nosotras, todas familias, todas almas, toda la iglesia. Qué bendición tan grande. Y eso es por la fuerza vinculante del Padre Creador que siempre ha estado ahí, que nos ama siempre, de Jesús su Hijo unigénito, Redentor, Sanador y Salvador, que quiere la salvación de todas las almas, y el Espíritu Santo Paráclito, defensor de esas bendiciones, que conduce, es la memoria de toda esa historia de salvación. Hoy la historia deja un antecedente en la Sagrada Escritura con San Marcos, primer evangelista que escribe el Evangelio, pero que está en la tradición cristiana
todas estas narrativas de hechos, acontecimientos y eventos, en su proceso desde que nace Juan el Bautista, ya cuando crece y permanece en el desierto, en ese silencio interior, en esa profundidad, en ir a lo más recóndito, soportando inclemencias del clima, huracanes, tormentas, de momento también lluvias fuertes, tiempos de sequía, tiempos de escasez de alimentos, pasando hambres, pasando necesidades, todo ello ayuno, en profunda meditación, ahí concentrado en el corazón, siempre firme en la voluntad de Dios, que lo envía como profeta, y coherente en la oración para hacer la voluntad de Dios, como hacía Jesús también. Pero en esta ocasión, Juan Bautista, defendiendo la verdad, que habrá de ser revelada por Jesús, pero que ya estaba en la impronta natural en su corazón, por gracia del Espíritu Santo, anunciaba el camino de la nueva alianza, de la buena nueva del Evangelio. Lo conocía desde antes y declara la verdad, en este caso a Herodes, porque de forma ilícita tenía por mujer a la mujer de su hermano Filipo, Herodías. Herodes y Herodías, un complejo bastante interesante para mirar ahí, pero por la danza que hace Salomé, hija de Herodías, y en estados de embriaguez, de placer desordenado, de vanas glorias rodeado de la aristocracia y otros gobernantes, además de estas mujeres que ya se mencionaban y otras personas, comprometiendo su palabra, de ofrecer la mitad del reino por un baile de Salomé. Hasta ese punto de desorden se llega. Lo denuncia el evangelista San Marcos, que es lo que denunciaba el profeta Juan Bautista, y la pregunta que nos hace Jesús hoy día es: ¿haríamos la misma defensa por la verdad? Sobre el tener, sobre el poder, sobre el placer, así sea en sí mismo o en otros seres amados, que conscientes de que lo hacen, de que son víctimas de ello y que han padecido por ello, por el abuso del poder, el abuso de la denominada autoridad, el abuso del denominado gobierno, pero no tanto afuera de las instituciones, no, personal. Creerse con el poder, con el mando, con el gobierno. Yo me mando, yo domino mi vida, domino las pasiones. Seres amados, humildad, que se me permite todo, que esa es la libertad, eso es libertinaje. Hacer todo lo que el ego diga y no lo que Dios diga. Y así, tener por exceso, para darse gustos innecesarios, habiendo tanta inequidad social. Todas esas defensas, así el profeta. Y eso es lo que nos trae la lectura hoy en San Marcos y en el profeta Jeremías, que también Dios lo llena de valor con los ángeles para hacer esas denuncias y poder declarar como el salmista en el Salmo 71. Mi boca contará tu auxilio, el auxilio que viene del Señor cuando hay esa convicción. Anticipada ya esta meditación, porque es una historia muy conocida de Juan Bautista. Vamos a escuchar lo que dice el Evangelio con atención y orando a Dios por su sanación, la redención y la salvación de culpas que hemos de tener cada uno en esa conciencia ética, moral y profética. Por quien doblan las campanas, por ti, por mí, por todos seres amados. Salud de la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes.
Saludo a la Santísima Virgen María, Santa Laura Montoya Upegui, San Marcos, San Francisco de Asís y tantos hermanos de las órdenes que conmemoramos ayer en San Agustín, los agustinos recoletos, los hermanos carmelitas descalzos, anuncia Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Santa Margarita de Alacoque, otros santos, pero Fray Alejandro Tobón invita al concierto la próxima semana. Es el regalo que trae por estos días anunciado en el curso de canto gregoriano. Esa era la noticia que nos tenía el nacimiento que se conmemora de María Santísima o la maternidad de Ana, la madre de la Virgen. También por los hermanos franciscanos, como ya se decía, y los hermanos benedictinos, San Benito Abad. También amorosos saludos a nuestra comunidad allí en Envigado y en otros lugares. Franciscanos de María en España, que ya se decía. Vamos entonces a meditación hoy en el profeta Jeremías, en el capítulo 1 que el Señor llama a Jeremías. El Señor se dirigió a mí y me dijo: antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Yo contesté: ay, Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas que eres muy joven, tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te ordeno. No tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Entonces el Señor extendió la mano, me tocó los labios y me dijo: yo pongo mis palabras en tus labios. Hoy te doy plena autoridad sobre reino y naciones, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y también para construir y plantar. Y el Señor se dirigió a mí y me dijo: Jeremías, ¿qué es lo que ves? Veo una rama de almendro, contesté. Tienes razón, me dijo el Señor. En efecto, voy a estar atento a que mis palabras se cumplan. El Señor se dirigió a mí por segunda vez. ¿Qué es lo que ves?, me preguntó. Veo una olla hirviendo, a punto de derramarse desde el norte, contesté. Entonces el Señor me dijo: desde el norte va a derramarse la calamidad sobre todos los habitantes de este país. Yo, el Señor, les aseguro que voy a llamar a todos los reinos del norte. Vendrán sus reyes y pondrán sus tronos a la entrada misma de Jerusalén, frente a todas las murallas que lo rodean y frente a todas las ciudades de Judá. Este es el castigo que voy a decretar contra esos pecadores que me abandonaron, que quemaron incienso y adoraron a dioses extranjeros que ellos mismos hicieron. Y tú, ármate de valor, ve y diles todo lo que yo te mandé. No les tengas miedo, porque de otra manera yo te haré temblar delante de ellos. Yo te pongo hoy como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muralla de bronce, para que te enfrentes a todo el país de Judá, a sus reyes, jefes y sacerdotes, y al pueblo en general. Ellos te harán la guerra, pero no te vencerán, porque yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra, palabra de Dios.
te alabamos, Señor. Al Salmo 71 en alabanza. Mi boca contará tu auxilio. Es la oración de un anciano. Señor, en ti busco protección. No me defraudes jamás. Líbrame, ponme a salvo, pues tú eres justo. Dígnate escucharme y salvarme. Sé tú mi roca protectora. Sé tú mi castillo de refugio y salvación. Tú eres mi roca y mi castillo. Mi boca contará tu auxilio. Dios mío, líbrame de las manos del malvado, de las manos del criminal y del violento, pues tú, Señor, desde mi juventud, eres mi esperanza y mi seguridad. Aún estaba yo en el vientre de mi madre y ya me apoyaba en ti. Tú me hiciste nacer, yo te alabaré siempre. Mi boca contará tu auxilio. He sido motivo de asombro para muchos, pero tú eres mi refugio. Todo el día están llenos de mis labios de alabanza y de gloria. No me desprecies cuando ya sea viejo, no me abandones cuando ya no tenga fuerzas. Mis enemigos, los que quieren matarme, se han aliado y hacen planes contra mí. Dicen, persíganlo, agárrenlo, pues Dios lo ha abandonado y nadie puede salvarlo. Mi boca contará tu auxilio. No te alejes de mí, Dios mío. Ven pronto a ayudarme, que sean avergonzados y destruidos los enemigos de mi vida, que sean puestos en ridículo los que quieren mi desgracia, pero yo esperaré en todo momento y más te alabaré. Todo el día anunciaré con mis labios que tú nos has salvado y nos has hecho justicia. Esto es algo que no alcanzo a comprender. Contaré las grandes cosas que tú, Señor, has hecho. Proclamaré que solo tú eres justo. Mi boca contará tu auxilio. Dios mío, tú me has enseñado desde mi juventud y aún sigo anunciando tus grandes obras. Dios mío, no me abandones, aun cuando ya esté yo viejo y canoso, pues aún tengo que hablar de tu gran poder a esta generación y a las futuras. Mi boca contará tu auxilio. Tu justicia, oh Dios, llega hasta el cielo. Tú has hecho grandes cosas. No hay nadie como tú. Aunque me has hecho ver muchas desgracias y aflicciones, me harás vivir de nuevo. Me levantarás de lo profundo de la tierra y aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Mi boca contará tu auxilio. Yo por mi parte cantaré himnos y alabaré tu lealtad, al son del arpa y del salterio. Dios mío, Santo de Israel, mis labios se alegrarán al cantarte, lo mismo que todo mi ser que tú has salvado. También mi lengua dirá a todas horas que tú eres justo, pues los que querían mi desgracia han quedado cubiertos de vergüenza. Mi boca contará tu auxilio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, entre los versículos 17 y 29, es la muerte de Juan el Bautista. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, cuya fama había corrido por todas partes, pues unos decían, Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene este poder milagroso. Otros decían, es el profeta Elías. Y otros, es un profeta como los antiguos profetas. Al oír estas cosas,
Herodes decía: ese es Juan, yo mandé cortarle la cabeza y ahora ha resucitado. Es que por causa de Herodías, Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había hecho encadenar en la cárcel. Herodías era esposa de Filipo, hermano de Herodes, pero Herodes se había casado con ella y Juan había dicho a Herodes: no debes tener como tuya a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba por eso a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes le tenía miedo, sabiendo que era un hombre justo y santo y lo protegía. Y aunque al oírlo se quedaba sin saber qué hacer, Herodes escuchaba a Juan de buena gana. Pero Herodías vio llegar su oportunidad cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a sus jefes y comandantes y a las personas importantes de Galilea. La hija de Herodías entró en el lugar del banquete y bailó, y el baile gustó tanto a Herodes y a los que estaban cenando con él, que el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró una y otra vez que le daría cualquier cosa que pidiera, aunque fuera la mitad del país que él gobernaba. Ella salió y le preguntó a su madre: ¿qué pediré? Le contestó: pídele la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha entró deprisa donde estaba el rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, no quiso negarle lo que le pedía. Así que mandó enseguida a un soldado con la orden de llevarle la cabeza de Juan. Fue el soldado a la cárcel, le cortó la cabeza a Juan y se la llevó en un plato. Se la dio a la muchacha y ella se la entregó a su madre. Cuando los seguidores de Juan lo supieron, recogieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, en oración por el dolor causado por aquella situación que causó efectivamente nuestro Señor Jesús, la muerte de su primo, hermano y cristiano Juan. Todos seres amados que los recogieron allí para enterrarlo, darle una santa sepultura y darle su último adiós, unidos en oración con ellos. Y por nuestra comunidad unida en defensa del amor, la verdad y la justicia divina, que es santidad, que tanto han entregado su vida como mártires en defensa del Evangelio de la verdad. Oramos por ellos y oramos por todos seres hermanos, seres amados, seres humanos, creyentes, no creyentes o descreyentes que hemos sido o habremos de ser cómplices de situaciones incorrectas, indebidas, injustas, que causan dolor, muerte y tragedia. El Señor tenga misericordia de todos seres amados, nos perdone. Este episodio del Evangelio nos retoma toda la historia de salvación desde los primeros profetas, siendo Jeremías allí uno de los grandes profetas, aunque él mismo se consideraba menor, pequeño. No hay estatura física para ser profeta, pero sí se gana mucha estatura espiritual cuando se es profeta auténtico, por conciencia,
de Dios, por convicción propia de la fuerza que da Dios, esa conexión espiritual y por ese crecimiento que le da vigor para leer la realidad, para denunciar lo que es contrario a la verdad y para mostrar los caminos que en santidad pueden llevar a restablecer lo que humanamente es posible, pero también para implorar a Dios por lo que humanamente nos supera, que son los signos de los tiempos, las fuerzas naturales, circunstancias que por más que hagamos, no podemos impedir que el sol salga. El sol sale para todos, buenos y malos. No podemos impedir que los terremotos ocurran, porque es el acomodamiento de las capas de la tierra profundas, por ese fuego permanente, ese fuego que transforma, que da vida a la tierra conectada al cosmos, a las galaxias. Esa es la historia de la evolución. Y no podemos impedir los maremotos, que muchas veces consecuencias de esos terremotos, estos tsunamis. Y así todas esas fuerzas del aire, del agua, del viento, de la tierra, todas ellas son naturales. Lo que sí podemos denunciar y debemos denunciar y tenemos que denunciar es cuando esas fuerzas naturales son intervenidas por fuerzas humanas, fuerzas sociales, fuerzas culturales, donde participan gobiernos, donde participan empresas, donde participan comunidades buscando un lucro personal o de pequeños grupos, de pequeñas comunidades, poniendo en riesgo el planeta entero y enseguida moviendo agendas globales. Esa Agenda 2030 que es otro código, otro evangelio, otra religión que impostaron sobre la religión cristiana, que es el Santo Evangelio y las Sagradas Escrituras, porque ponen mandatos, leyes, decretos por encima de las leyes del universo, de las leyes de la creación, las leyes de Dios. Y la justicia divina es defender primero ello, en ese orden. Primero Dios, antes que los hombres y antes que las condiciones forzadas por ello. Frente a esas fuerzas que ya son inducidas, artificiales como se diría, humanas, esas sí son delito, como se le dice en el derecho. Pero es pecado cuando se mira desde la moral, cuando se mira desde la conciencia que nos da el Espíritu Santo. Ese es Juan Bautista, ese es el profeta, la voz de la conciencia. El bien lo está diciendo el Espíritu Santo Paráclito y el mal lo está diciendo el tentador, el enemigo, el adversario, el opositor. Eso fue lo que ocurrió en el baile. Ensoberbecido en su soberbia, lujurioso en su lujuria personal, disfrutando del placer. Y aunque respetaba y quería a Juan, por lo que predicaba, lo que decía, le deleitaba, conocía algo de Jesús. Es curioso que acá el Evangelio en San Marcos sintoniza con la pregunta que Jesús hacía en estos días a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Allí le contestaban en el Evangelio de San Mateo. Unos dicen que Elías, otros que Moisés, otros que un profeta. Y ahí es cuando le pregunta a los discípulos, ¿y quién dices ustedes que soy yo? Los evangelistas allí coinciden en esta lectura para el caso ya de Juan Bautista. Pero al momento de estar ya dominado por esas fuerzas desordenadas, los placeres desordenados, soberbia, lujuria, vanidad, vanagloria, verse rodeado de personas influyentes
entre comillas, por los poderes humanos, el poder del dinero, el poder del tener cosas y el poder de hacer cosas que vienen derivadas de allí, pero eso todo es temporal, material, y eso da una falsa seguridad. Y el otro poder, que es la sociedad del mutuo elogio, tanto estos de la aristocracia como este grupo de mujeres. Y no es porque sea una mujer, también hombres, pero en una condición de alguien que vende su propia dignidad por buscar lo que quiere, sin importar lo que ello ocurra, va a espíritu de maldad. Ahí está la serpiente, ahí está el tentador metido, haciendo que una mujer, por alcanzar, quizá aparentemente renunciaba a esa oferta tan jugosa, tan maravillosa que hacía, tan oportunista Herodes, te doy hasta la mitad del reino, llevar a un extremo de preferir más la muerte de un ser amado, de un hijo de Dios, porque le dice la verdad en la cara, como se dice, porque ya le traía rabia porque venía denunciando a ellos. Es que esa es la labor de un profeta, declarar lo que no es correcto, sobre todo nuestros hermanos consagrados y en la iglesia, declararlo, no con estar con ellos. Pero el demonio está metido en la iglesia, fuera de la iglesia y en el corazón de todo el mundo, y nos hace pasar por cómplices. Escuchando a Hartwig Christopher en la meditación de la palabra de Dios ahora, que ha de ser de otro momento, él denunciaba sus propias situaciones cuando fue dejado allí en Centroamérica, con un evangelio desplazado por los mismos obispos, por la iglesia que le dijeran que se fuera, porque el poder de quienes tenían esas empresas, creo que cañicultoras, el cultivo de la caña, conectando con los gobiernos, explotando la comunidad y él denunciando la injusticia y la inequidad, es víctima de ello. Pero utilizaban la palabra sicarios en la época de los 80 y el Señor nos perdone por miedo, por complicidad o por hacer parte de ello, sea por omisión o por acción con esos grupos narcotraficantes. Existía en su momento la famosa Virgen de los Sicarios, hasta una película se sacó de ello, que iban allí los narcotraficantes a orarle a la Virgen para que les fuera bien en esos cruces. Pero aquí se viene un cruce de palabras, la Virgen de los Sicarios, y paradójicamente, y Dios nos perdone, nos coja confesados, como se decía por ahí, tenga misericordia de todos y sobre todo servidores de Dios, porque es la Virgen de los vicarios. ¿Qué diferencia hay entre un comportamiento humano al servicio de Dios o al servicio del tentador por una sola palabra, que es un juego de palabras? Vicario en el caso de Cristo, un delegado por Dios en la defensa de la iglesia, y un sicario que es enviado por el tentador. Más que atentar contra la iglesia, atentar contra la vida y atentar contra la moral. En esa época se decían de esos grupos que no había gente con ética ni con moral, sino gente que necesitaba más dinero, que le ofrecieran más, y con eso callaban a más de uno. Ya el placer desbordante, lo que puedo tener, lo que puedo acceder, malas noticias, seres amados, todos terminaban muertos por unos o por otros, o víctimas de esos placeres desbordados, de ese tener desbordado y de esa forma de acumular desbordada, que como era ilegal, decomisos. Como decían por ahí, nadie sabe para quién trabaja. Todo se desmorona. De ahí que se toma en el profeta Jeremías, esa fuerza que le da al profeta, él no va a llegar a destruir, literalmente, como dice ahí las cosas, ni a destruir a las personas, como dice Fray Nelson Medina, es que no es atacar a la persona, hay que defenderla en su dignidad humana, hay que atacar es el pecado y la raíz del pecado.
Por eso esta reflexión nos regala el Espíritu Santo hoy, porque es llegar a la raíz de las cosas. Los desastres naturales no son tal, lo dice Gustavo Wilches Chau, son desastres humanos, porque son causados por la soberbia, por la avaricia, por las cegueras espirituales, mentales, emocionales, por la ambición de tener, de poder, de placer, y por vivir de manera esnovista, de lujos, de vanidades, de modas. En tanto hay otros seres orando, meditando y ayunando, y otros pasando aflicciones, como se dice por ahí, ganándose la vida, pero la está perdiendo, que es paradójico, entregar la vida para ganársela, tener que ir a buscar a otros países lo que no hay en sus propios territorios porque son extorsionados, porque son expropiados, porque son exiliados, muchas veces por movimientos políticos, por movimientos de gobiernos, por movimientos transnacionales, que por acceder a la tierra desalojan al campesino, desalojan al indígena, desalojan al que es propietario de una pequeña parcela para vivir, porque vive dignamente, en unidad familiar, siguiendo la palabra de Dios, fieles en la vida sacramental, el bautismo, la comunión, la confesión, el sacramento matrimonial, el sacramento del orden, quienes se van ordenando, bendito Dios, como en estas tierras, por ejemplo, que se va perdiendo esa gracia. Y seres amados, está ocurriendo siempre. Pregunta es, ¿qué hacemos frente a ello? Cuando escucha uno noticias de que están niñas de 10 años en embarazo, se están suicidando o están abortando, de que esto se está llenando de pedófilos por toda parte, viejos, como dice ahí, esta es la plegaria en el Salmo de un anciano que defiende la verdad. Ya nosotros vamos entrando en esa edad de ser mayores, pero ¿cuántos llegan a estar pervertidos, pensando en lujuria? Como muestra la misma historia sagrada ahí en Esther, esos par de viejos pendencieros ahí, tantos abusos que se dan, seres amados. ¿Y qué hacemos? No, que la necesidad de vivir, preferible comer tierra y lombrices y raíces, como hacía Juan el Bautista, insectos. Por eso defendía la dignidad. Eran otras épocas, pero en todas han habido presiones, situaciones rigurosas que confrontan. Esas son las pruebas de fe, de confianza en Dios y de esperanza en Dios. Y no las manda Dios como castigo, no, esa es la naturaleza, cuando obra por sí sola. El que manda las fuerzas del mal es el tentador. Todos esos desastres son consecuencias de daños. Los daños ambientales, la mayor parte son causados por la explotación irracional, sin conciencia espiritual. Es que ponen al derecho lo que consideran derecho en la justicia ordinaria, las leyes humanas, o sea, lo que es políticamente correcto, por encima de las leyes universales, las leyes divinas, que es la ley de Dios, la impronta de la creación. Si allí dice la naturaleza debe entrar en armonía, en sintonía, y no debe haber esa sobreexplotación, es que los minerales no se deben sacar de las profundidades de las tierras, sino lo que brota por el lavado que hace el agua, por la escorrentía, esa es la que llaman minería artificial, artesanal, es muy diferente. Hay gente que vive de ello. Es como la pesca. El pececito que se coge con un anzuelo, con paciencia, al que se toma con dinamita y con voladura, y con grandes empresas de camarones y todo eso. ¿Dónde está la ambición? Y así va cogiendo cada cosa. Y leen mal las Sagradas Escrituras cuando dicen que Dios dijo dominad sobre los peces del mar, sobre las aves. No, cuidar. Somos guardianes de la creación.
tampoco llevar al extremo de enamorarse de los animales y hablar ahora en esas cuestiones de ideologías de género y esas transgénero y esas ideologías de género, es que transespecie, cruzando personas con plantas y personas con animales, mejor dicho, seres amados. Eso todo es lo que hay que entrar a profundizar en la denuncia. Y bendito el Espíritu Santo que nos concede esa gracia hoy de reflexionar sobre esos temas que aparentemente son alejados de la lectura, porque no leemos lo mismo de siempre, no, seres amados, está completamente conectado. Porque eso era antes, pero eso sigue siendo con nosotros y habrá de seguir siempre. Porque siempre, no es que lo permita Dios, para que la gente sufra y para que se pierdan las almas y para que haya desgracia, al contrario, no es un Dios castigador. Hará justicia sobre todos y cada uno, y habrá justicia en ese juicio personal y en ese juicio individual, y a Cristo le hemos de dar cuentas. Y no entraría uno a mirar la vida de Herodías, la vida de Herodes, no, es que las Herodías de hoy en día somos muchas, los Herodes de hoy en día somos muchos, independiente del sexo, del género, de lo que lo quiera mirar, la condición humana frente a una circunstancia, lo decía también Fray Nelson, la fragilidad humana, esa debilidad, nos hace vulnerables, víctimas y victimarios, y nos deja a la merced de las fuerzas que nos someten. Viene la manipulación, extrema pobreza y causada por los mismos que riegan venenos, que ordenan la desertificación, la explotación intensiva del suelo, para sacar ganancias en grandes empresas. Se quedan sin comida muchos, pero enseguida venden en bolsitas, semillitas que son perecederas, que no se reproducen, no son naturales, no son de la misma región, y crean es más dependencia a que le sigan comprando bolsitas. ¿Quiénes están llenando las bolsitas? Los que las venden. Y el campesino, cada vez más desfavorecido. ¿Y qué hacemos frente a ello? Y son miles de ejemplos, de situaciones, y las hemos de tener siempre. Ahí está el profeta. Es que el profeta anuncia visiones de lo que ha de ocurrir. Ese es un profeta. Pero hay otro profeta, que es el profeta social, que denuncia las aberraciones del poder, del tener y del placer, las injusticias sociales, las injusticias culturales, las injusticias entre culturas, porque es las migraciones forzadas de un territorio a otro, y a tener maltrato, a ser discriminados racialmente, abusados sexualmente, muchas cosas de ellas. Y hay otros profetas como Elías, que es el profeta mesiánico, y también lo era Juan Bautista, anunciando la venida del Mesías. Esas son las buenas nuevas, la nueva alianza. Hay muchos vestigios y su función ha sido siempre denunciar lo que Dios le ha ordenado que diga. Pregunta, seres amados, ¿qué te está ordenando hoy Dios? ¿Qué debes decir? ¿Qué deberíamos decir? Y eso nos incluye, ¿qué deberíamos decir, hacer y proclamar? Como dice el Salmo 71, mi boca contará tu auxilio, pero también mi boca contará lo que es adverso, lo que es perverso y lo que es reverso a la voluntad de Dios. Mi boca declarará lo que es injusto, porque no es santidad, porque no lleva a la santificación de todas las almas, porque no lleva a la salvación que hará Cristo sobre todas las almas. Entonces nosotros haciendo ese camino de evangelización, ese camino pastoral, misionero, de peregrinación, ir llevando estos mensajes, ir compartiéndolos, e ir despertando la conciencia, conectarnos todos en unidad con la fuerza que da Dios. Lo dijo Señor a Jeremías. Yo doy mi palabra y si Dios lo ha hecho, así se cumplirá. Contamos con la fuerza del Señor. Sigan siendo bendecidos.
Se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.